Bueno, muchas gracias por las excesivas y generosas palabras de José Guillermo. Yo voy a proceder de inmediato, pero me voy a ir al podio porque estoy acostumbrada a trabajar desde acá. Solo para una cosa muy breve, me ingresé a tratar el tema de la discapacidad, a aprender el tema de la discapacidad, allá por el año 89. ¿Qué pasa? Llegó una invitación del Instituto Internacional de Envejecimiento, que hizo un evento en las islas de Malta, en el mar Mediterráneo. Y me designaron, acababa de llegar de hacer el curso de demografía en Chile, en CELADE, y me designaron para asistir. Entonces, ¿qué discapacidad y qué es eso?, me pregunté. Entonces, hube de averiguar la parte conceptual, a la vez que buscar información, porque mi tarea era llevar una información de cómo está la medición de la discapacidad en este país. Entonces, de allí vino mi vinculación con el tema, pero resulta que ese tema me enamoró. De verdad, les puedo decir, es de un enamoramiento profesional por el tema. Yo voy a hablar de todo lo que como país hemos hecho. Y parte por la parte de, voy a hablar de los estudios de alcance nacional que hemos hecho y la importancia que ya ha señalado Vincenzo, que es de cuál es la pregunta para obtener tales resultados y de por qué las cifras son tan heterogéneas. En los estudios de alcance nacional, aquí los estamos enumerando, seguimos nomás. Nosotros tuvimos una primera medida en el Censo de Población y Vivienda del año 1940. Allí miren ustedes la pregunta también, ahora que Vincenzo la decía, entonces parecía tan graciosa, ¿no? Defectos físicos, y no alcanzo a leerlos desde acá. Vamos a mirarlos acá en mi papelito. ¿Qué defecto físico-mental tiene? ¿Ustedes imaginen que a boca de jarro a uno le pregunten eso? Lo chocante podría ser, ahorita simplemente nos demandarían por la forma tan grosera y grotesca en que se pregunta. Pero era en términos del avance de nuestra población y el avance conceptual y todo que existía del tema en el año 40. Y esos son los resultados que nos dieron, ¿no? Algunos resultados estoy presentando ahí. Luego pasamos el censo del año 61 y del año 72 sin preguntas sobre el tema. Llegamos al octavo censo de población y tercero de vivienda del año 81 y tenemos la pregunta, que ahora que Vincenzo lo mencionaba, inmediatamente yo me estaba recordando de esto, de ciego, mudo, sordo, impedimento físico, ¿no? Y otro, para dejar las otras posibilidades. Y tenemos los resultados que en ese momento nos daba este censo. Luego, en el noveno censo de población y cuarto de vivienda del año 1993, entramos a una pregunta diferente, íbamos cambiando. Ahora también a esas alturas todavía se está usando el clasificador internacional de la discapacidad, la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. O sea, el clasificador internacional del funcionamiento no existía. La CIF existe a posteriori. Entonces ahí tenemos los resultados que vamos obteniendo. Entonces, si vemos cómo va cambiando, en términos relativos, en el 81 tuvimos el 0,16% y ahora acá captamos un poquito mejor. En términos relativos, la prevalencia era de 1,3% de la población total. En ese mismo año hubo un estudio que hizo el Instituto de Rehabilitación, la Oficina Panamericana de la Salud y el INEI, con el objetivo de conocer la prevalencia de la discapacidad y la deficiencia y minusvalías y obtener la validación de este clasificador. En este equipo técnico participaron 31 equipos, cada uno de los cuales estuvo conformado por un médico rehabilitador y un tecnólogo médico. Era un estudio epidemiológico. En la siguiente lámina vemos que tenemos
una muestra de 630, en Lima y Callao 150 y en provincias 480. En total se llegó a entrevistar a un grupo muy pequeño de población, pero en base a eso, que digamos, para una medición estadística es muy grueso la muestra, muy pequeña. Entonces se habló ya, y esta cifra nos ha martirizado, les diré, por años, porque decían, no, porque la discapacidad es el 31,3, la deficiencia es el 45,4, pero no se tenía en cuenta la muestra y que era un equipo médico. ¿Y cuánto de esto podemos hacer a nivel nacional como para realmente poder hacer? Y era una población ya sesgada en el sentido de que era gente que lo buscaba en los centros de rehabilitación, no era la población en general. Eso da una medición completamente diferente. En el año 2006 se hace una encuesta nacional continua en el INEI y ya a esas alturas ya éramos parte del Grupo de Washington. El Grupo de Washington se reúne por primera vez, justamente toma el nombre de Washington, pues se reúne en Washington en el año 2002. Nosotros ya éramos parte de este grupo y teníamos ya la propuesta corta del Grupo de Washington. Y entonces comenzamos a usar algunas por lo menos las primeras 4 opciones del Grupo de Washington. El set corto del Grupo de Washington tiene 6, 4, digamos, básicas y 2 adicionales. Nosotros usamos hasta 5 ahí, pero le agregaron algunas cosas. Siempre hay una cosecha propia, o sea, la gente quiere medir otras cositas y le va. Pero lo que no pudimos hacer es conseguir, las preguntas del Grupo de Washington tienen 2 partes muy concretas. Una son la formulación de la pregunta y después no tiene que ser dicotómica la respuesta. Las preguntas tienen que tener 4 niveles, porque se quiere el nivel de severidad de ese impedimento que se señala o dificultad que se señala. Entonces, había que tener las 4 adicionales a la derecha que decía, ¿tiene usted dificultades para ver aún usando lentes o anteojos? Sí, poca, no tengo mucha o no puedo leer en absoluto, ¿no? Entonces, esa es la pregunta completa. Pero ¿qué pasa? El costo por preguntas en una encuesta es muy alto. Y entonces acá no, te dejamos poner las preguntas, pero no te dejamos poner los niveles. Entonces ponme el sí y el no nomás, ¿no? Entonces esas son las limitaciones ya presupuestales y técnicas que hay que discutirlas al interior de las instituciones. Y esta encuesta nos dio, retrocede por favor nos dio para atrás, porque estábamos viendo todavía la pregunta, y tenemos ahí los resultados, ¿no? Tenemos que nos salió un 8,4. Luego, pasamos ahora sí al censo del año 2007. La pregunta, que es también similar a esta, pero también es a la última encuesta, la encuesta nacional continua del 2006, y siempre poniendo solo el sí y el no, porque acá era circular, ¿no? Circule usted el número que corresponda, ¿no? Dificultades para ver, para hablar, para oír, alguna otra dificultad, ¿no? Acá las acortamos en relación a las otras que hemos usado en la encuesta. Las encuestas siempre dan posibilidades de poner más detalles que los censos. Los censos, siendo con una cantidad enorme de empadronadores de nivel secundario e iniciales de superior, son bien difíciles de capacitar para eso. Entonces, normalmente se hacen preguntas mucho más cortas. Además, la gran demanda de todos los sectores de querer poner en los censos un montón de preguntas para poder hacer sus propias políticas. En esta parte de los resultados, desafortunadamente para este censo del 2007, por ejemplo, no se admitió la pregunta a nivel de población, se preguntó solo a nivel de hogares, o sea, el resultado le da un 10,9%, pero a nivel de hogares, ¿no? Entonces eso es otra limitación, no tiene comparabilidad con las otras cifras. Ahora, la encuesta nacional especializada sobre discapacidad, que afortunadamente logramos hacer en el 2012, esta encuesta, que como decía José Guillermo Pinto,
logramos hacer con un gran esfuerzo, pero quiero señalar acá cómo surgió esta encuesta. Esta encuesta surgió gracias a un esfuerzo del presidente de CONADIS, viceministro de Poblaciones Vulnerables, presidente de la Comisión de Discapacidad e Inclusión Social del Congreso de la República, que en ese tiempo era el Javier Díaz Canseco, y apoyo del ministro de Economía, que nos dio el presupuesto para ello. Fue una lucha y una serie de conversaciones, pero era una lucha colegiada, o sea, iban en bloque. Entonces, así se consiguió el presupuesto para esta encuesta. El objetivo, lógicamente, era obtener información. Yo creo que este es el estudio más grande que logramos hacer, el estudio más sólido. Contó con un, ¿por qué lo digo lo de sólido? Contó con un equipo multidisciplinario que mantuvo y monitoreó todo el tiempo. Acá la persona que José Pinto no quiso nombrar, que yo sí lo voy a nombrar, el doctor Luis Miguel León, que nos acompaña y va a estar exponiéndose en algún momento en este seminario, entre otras personas. Entonces, un equipo de representantes del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Salud, de Educación, y eran sesiones permanentes, íbamos evaluando todo, las preguntas las hicimos en grupo, todo fue trabajado, o sea, fue bien trabajado el cuestionario fue bastante largo también, engorroso, las sesiones eran larguísimas, pero fue el fruto, yo diría que es el mejor fruto que tenemos en el país. Entonces ahí están los detalles de los demás aspectos metodológicos de la encuesta. Lo interesante también fue que nosotros hicimos, igual que en el programa Tumbes Accesible, que fue el antecedente de esta encuesta, fue el ejercicio que nosotros apoyamos a CONADIS también, que fue levantar un censo completo, hacer un registro en todas las viviendas y preguntar si había alguna persona, pero no le vamos a decir con discapacidad no lo entiende nadie. Discúlpenme, el común de la gente no entiende qué es discapacidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, cuando vinieron, la primera vez que vinieron la comisión de alto nivel, los metodólogos, directores de mi oficina fueron a la reunión y después de uno de ellos me pregunta, ¿y qué es discapacidad? Cuando terminó la reunión. O sea, nadie comenzó diciendo qué era, ¿no? Entonces, no se puede preguntar por discapacidad en ningún tipo de estudio, ¿no? No es un tema fácil de entender. Y entonces en Tumbes hicimos el censo, identificamos a través de estas preguntas filtro, si las preguntas, el set corto del grupo de Washington lo usamos como el filtro para ubicar a las personas con discapacidad, y estas después eran entrevistadas por las brigadas, por los entrevistadores preparados, que ellos hacían ya las preguntas para detectar incluso el nivel de discapacidad, porque nosotros en la encuesta tenemos la pregunta sobre la severidad de la discapacidad, que nos permitiría discriminar entre personas con impedimentos y personas con discapacidad. Bueno, entonces, esa es la encuesta de discapacidad. Sí, seguimos, por favor. Acá está el cuestionario, cómo se usaron. El primer cuestionario están las preguntas en forma horizontal, que es en el cuestionario 1, y yo he puesto abajo solo la pregunta chiquita que dice: la limitación que tiene es ligera, poco, escasa, moderada, grave, completa, o sea que nos permite hacer la separación, como le digo, entre personas con impedimentos y personas con discapacidad. Y en la siguiente lámina tenemos los resultados de la encuesta. Ahora, acá yo quiero señalar un hecho que siempre nos tiene como una espada de Damocles sobre nuestra cabeza, que es la famosa cifra internacional. En ese tiempo se usaba la del 10%, y se decía, antes de que salga el estudio mundial de la discapacidad, el segundo estudio mundial, que es el de 2011, se decía que era el 10%, en el 2011 ya se dice que es de 15%. Entonces, nos sale a nosotros 5,2% de la población total. Ahora, esta encuesta ha sido sumamente
cuidada, tendría, y yo siempre recomiendo a la gente que cuando tienden a cuestionar los datos y el nivel, es que miren cómo, averigüen cómo se llegó al 10%. Yo tuve ocasión de estar con una de las personas, una consultora argentina, en algún seminario internacional, que ella me decía, esto necesitamos un punto de partida para hacer todo un programa. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un dato a nivel de país más o menos por donde andaba el tema de la educación especial. Entonces dijimos, ya 10, y entonces lo pusieron. Algo así, tan sencillo como eso fue lo que definió el 10%. Ahora, para el 2011, nosotros hemos mirado el anexo metodológico, si ustedes miran el Informe Mundial de la Discapacidad, el anexo B, está la metodología y van a ver que es en base a una encuesta mundial de salud y a otras encuestas, y es un ejercicio econométrico. No significa que hayan ido por los países preguntando o evaluando, como mucha gente entiende, y han llegado que les ha dado el 15 acá, les ha dado el 15 en todos lados. No es así. O en unos les da el 18 o el 12. No, no es así. Entonces también tiene en ese Informe Mundial de la Discapacidad, que sugiero revisar, tiene las mediciones, anexos donde están las mediciones que se hacen por países y por fuente de datos, ¿no? Es un informe muy rico y ahora sí ya está en versión en español hace mucho tiempo. Bueno, nosotros por último hicimos los censos nacionales del 2017, 12º de población, 7º de vivienda y 3º de comunidades indígenas, donde tenemos la pregunta que se planteó y que tampoco logramos que tenga los niveles de severidad. Pero sí se planteó para la parte de población, que eso es una ventaja tremenda. Esto es en cuanto a de esto no les puedo dar resultados porque están por salir a fin de mes y mientras no salgan oficialmente no estoy autorizada para difundirlos. Tenemos, sí, siguiente por favor. Ya en el 2014, antes nos recordaban la ley 29973 que indica que el instituto, el reglamento de la ley dice en el artículo 79 que el INE tiene que meter en todas sus encuestas y censos la pregunta sobre discapacidad. Entonces el INE, cumplidor con eso y luchando desde adentro para que se cumpla, entonces encontramos la manera de poner preguntas en las encuestas. No tenemos encuestas muy poderosas como la encuesta nacional de hogares que mide condiciones de vida, pero podemos poner una pregunta para tratar de identificar a las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo ahí la pregunta, puedo seccionar la población entrevistada y sacar indicadores para la población con discapacidad, y también con la sin discapacidad, si quieren hacer comparaciones y ver los diferentes temas que abarca la encuesta. Entonces, esa es una de las encuestas. La otra es la encuesta demográfica y de salud familiar, que es básica para todos los temas de indicadores de salud. Y la encuesta de programas presupuestales, que también mira otros aspectos de nuestra realidad. Y la encuesta permanente de empleo. Entonces, en todas esas grandes encuestas que son permanentes porque se hacen a lo largo de todo el año, hemos puesto la pregunta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Comenzamos a hacer desde el año que nos fue posible, desde el año que se incluyó la pregunta, se pudo hacer estos boletines. Estos son 3 boletines ya publicados, estamos por sacar el 4, que dice Perú, condiciones de vida de la población con discapacidad. Entonces ahí ustedes encuentran condiciones, pero a modo global nomás, lógicamente. Entonces se encuentran por pobreza, el acceso a programas alimentarios, si tiene sistema de salud, los niveles educativos, o sea, una serie de datos que les podrían ayudar y que ya saben, por lo menos les da un horizonte de por dónde se podría trabajar. Entonces, como les decía, nosotros hemos publicado hasta el 2016, estamos por sacar el último de ellos. Bueno, eso es en cuanto a los estudios nacionales. Ahora, para ir más breve, ya me estoy pasando el tiempo, estudio de alcance local. Esto es solo para ver algunas, que también han habido estudios, pero quiero señalar una cosa muy particular. Este es un programa del estudio, no sé si ustedes recuerdan el programa Propoli, que trabajaba lucha contra la pobreza en zonas urbanas marginales de Lima, conocido como Propoli.
Ellos hicieron un cuestionario que era de una sola página, no lo pude obtener, no lo he rastreado, todavía no lo pude obtener, pero en la última preguntaban, ¿hay alguna persona con discapacidad? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, pero fue de uso para el programa nomás, no fueron difundidos los resultados, pero es bueno señalarlo por si en algún momento alguien puede buscar antecedentes y puede ubicar los instrumentos y los resultados. Y también hubo una encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana del 2005, la EODIS. Esta encuesta ya usó el modelo del Grupo de Washington y fue asesorado por nuestras colegas de la ONE de Argentina, del INDEC de Argentina. Y ellas, ellas nos asesoraron. Pero ¿qué sucede? Esta encuesta, cuando tuvo sus resultados, la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no la quiso publicar. ¿Por qué? Porque no llegaba al 10% que decía la OMS. Entonces fue encajonada en algún lado porque no cumplía ese requisito. Entonces veamos, o sea, hay una serie de cosas en relación a lo que Vincenzo nos ha señalado. Se dan cuenta cómo se manejan cómo van surgiendo las cosas. Bueno, eso es lo que... Y tenemos ahí el siguiente, por favor. Bueno, ese era lo del estudio Própoli. Sí, pasamos nomás para ir a la parte que yo quiero destacar más, que son las perspectivas al final. Sí, sigue nomás. Ese es el cuestionario que se usó en la encuesta de Lima. Sí, siguiente, por favor. Ya, y acá... tenemos... Esta es una cosa que quiero relevar. Nosotros tenemos un sistema para los objetivos de desarrollo de los ODS, objetivos de desarrollo sostenible. Allí tenemos indicadores. No sé si han tenido ocasión de verlos, pero yo he bajado una parte de ese acceso y lo he puesto en una lámina. Esa es una copia exactamente del sistema, ¿no? Entonces hay alrededor de 7 indicadores y los vamos a incrementar definitivamente. Entonces, esa es una manera de difusión que hay que impulsar, ¿no? O sea, todo lo que hay que saber navegar también en las páginas, porque a veces me llaman colegas para decirme cómo navegar en la página, en la web del INEI. Discúlpenme, pero eso es una tarea que tenemos que hacer para todos los temas en cualquier web. Sí, gracias. Sigamos. Falta esta parte de las perspectivas que son de mi interés especial. Estas sí las voy a leer. En el país, bueno, estamos recogiendo información en las instituciones que atienden a la población con discapacidad, en el INEI y también en el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, en CONADIS, en el Ministerio de Salud, en diferentes instituciones. O sea, no es solo el INE el encargado de recoger información. La medición de la discapacidad, como también lo señalaba Vincenzo, debe partir de un marco conceptual actualizado que recoja los avances internacionales, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, Grupo de Washington sobre Medición de la Discapacidad de Naciones Unidas, UNICEF para la medición de la discapacidad en la niñez y adolescencia, solo por señalar los más conocidos. Me faltó incluir a la Oficina Mundial de Salud de la OMS, que también tiene una propuesta. Y en la actualidad, en la atención a lo señalado en la 29973, ya dijimos que el INEI incluye por lo menos una pregunta para poder captar otros aspectos de la vida de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Ahora, hay un tema que quiero relevar, que no han sido suficientemente utilizados los registros administrativos sectoriales, que por ser fuentes continuas ofrecen la ventaja de generar información actualizada sobre los diversos aspectos del quehacer de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa con los registros administrativos? Salud atiende. En su servicio de salud, alguna vez les pregunta a la gente o trata de identificar y separar sus estadísticas sobre atenciones de población con alguna discapacidad, de atención de personas sin discapacidad, para poder tener estadísticas más ricas. O sea, eso es una cosa importantísima. Lógicamente, en el Instituto de Rehabilitación es más fácil porque todos los que van ahí son por problemas de funcionamiento. Y otros sectores, evidentemente, trabajo, las atenciones, los reclamos.
por ejemplo, por defensa de trabajo. ¿Por qué no se diferencia también? O sea, es cuestión de que los sectores pongan la variable. Es un cheque en un cuadradito donde les diga, hacen la pregunta y la persona les responde y pueden hacer estadísticas diferenciadas, que esas son las... Quieren en su sector y no vengan solo al INEI a pedirle. El INEI no puede hacer eso. Ya necesitaría un presupuesto gigantesco para hacerlo, ¿no? Que viene con el siguiente punto, esto, que es fomentar el uso de bases de datos en los sistemas de información. O sea, muchas veces nos llaman y nos piden información. ¿Qué cosa? Todas las bases de datos están colgadas. En la encuesta nacional especializada del 2012 ha sido subutilizada. Allí trabajaron todos los sectores, pero no la aprovecharon todos los sectores. ¿Para qué era? ¿Por qué trabajaban todos los sectores? Porque tenían que establecer indicadores para que economía los monitoree por los famosos PPR, los indicadores de PPR. Ellos tienen que generar o sea, todos los sectores tienen su área de informática, tienen que procesar, las bases de datos están en total disponibilidad. El INE lo que les puede dar es, el que está procesando no sabe determinada cosa, quiere hacer consultas sobre cosas, viene y el metodólogo encargado le explicará cómo fue, qué le falló en la aplicación que está haciendo. Entonces, ese es el uso que nosotros debemos impulsar y debemos hacer. No puede ser, el INE nos piden, unos investigadores me mandan una carta el otro día que quieren hacer un estudio sobre discapacidad femenina. Y todos los datos están colgados, y las bases de datos están colgadas. O sea, yo les voy a hacer, o sea, el instituto les tiene que hacer el trabajo. Un investigador sabe cómo hacerlo, o debe saber. Ahora, tenemos actualmente manteniendo coordinaciones con CONADIS para realizar la segunda encuesta nacional especializada sobre discapacidad, que quedó en hacerse cada 5 años, debía haberse hecho el año pasado, o en este año ya, pero habría que haberla trabajado el año pasado. Se cruzó con los censos nacionales y se supone que debemos trabajar para hacerla. Entonces acá es necesario el impulso de todos los sectores del quehacer nacional, porque de todas maneras los datos del 2012 están allí, todavía han sido subutilizados, pero ya tenemos que ir trabajando en datos más actualizados, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo les quería comentar y decir sobre todas las estadísticas y sobre todo que hay mucha información, debemos aprovecharla, aprender a utilizarla, leer más el tema, meternos todo está en la web. A mí me dan un tema nuevo y comenzamos a leer inmediatamente, a investigar en la web lo que hay, los esfuerzos internacionales, todo está para aprenderse ahí. Entonces, utilicemos toda nuestra expertise en investigación y usemos las bases de datos en aras de la población, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Muchas gracias.